Sea usted bienvenido a esta entrevista con el Comité de Evaluación. En principio, ¿puede darnos su nombre y el cargo al que aspira? Sí, Julio César Bonilla Gutiérrez, muy buena tarde, aspirante a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, yo inicio haciéndole la siguiente pregunta. En caso de ser elegido ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿cuáles serían sus propuestas o programas de trabajo para optimizar en tiempo y calidad la impartición de justicia? ¿Ya contesto? Sí. Adelante. Pues utilizaría de manera decidida todo el uso de la tecnología de la información y la comunicación, las nuevas tecnologías incluso, que como sabemos vivimos en la revolución 4.0 a nivel internacional y la inteligencia artificial se sitúa a la vanguardia de las grandes transformaciones que vivimos a nivel civilizacional. Y por tanto ha impactado a diversos aspectos del hombre y la mujer, del ser humano en realidad, y la justicia no puede escapar a las grandes capacidades que tiene hoy la tecnología, encabezada, insisto, por la inteligencia artificial, para conectar y hacer valer los derechos y demostrar con toda claridad cómo se tiene que defender a partir de ahora la Constitución con esas herramientas que se aproximan a una especie de constitucionalismo digital o República 4.0. Estamos transformando todas las administraciones, todos los gobiernos a nivel planetario, de gobiernos analógicos a gobiernos digitales. Y es importante que la tecnología, con esta capacidad que tiene transformadora, esté al servicio de la gente. Eso sí, colocando en el centro siempre a la población, a la ciudadanía, a la gente, al ser humano, sin evitar o no podemos evitar el desarrollo tecnológico, pero necesitamos buscar un equilibrio en donde la inteligencia artificial, el blockchain, el uso de las herramientas tecnológicas en propias redes sociales y la capacidad de influencia y desarrollo de esas tecnologías puedan colocar al servicio de la justicia también a la gente con mayor proximidad y como dice Ronald Dworkin, que finalmente los derechos sean triunfos para todas y para todos. Y en ese tenor, ¿qué papel jugaría el humanismo y la capacidad de conocimiento del derecho? Es determinante. Debemos recordar que la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías son herramientas que tienen que estar al servicio de la humanidad. Y como diría Jaron Lanier, que es el creador del famoso metaverso, no podemos cometer el mismo error, parafraseando este pasaje bíblico que cometieron los judíos cuando forjaron el becerro de oro. El error de los judíos no fue la forja misma del becerro de oro, sino haberlo adorado cuando había sido una creación humana. Y es por tanto que la inteligencia artificial tiene que estar al servicio de la humanidad. Es una herramienta muy poderosa, sí, tan poderosa como el fuego, la rueda, la polea, los viajes aeroespaciales, la imprenta misma. Estamos en una especie de renacimiento 4.0, pero no debemos olvidar nunca que en el centro del desarrollo tecnológico está la gente, sus derechos y libertades fundamentales. Y es por eso que hablo de un equilibrio, de la búsqueda de la transformación institucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el uso de estas tecnologías de la comunicación, información, la inteligencia artificial, sin olvidar que en el centro están derechos y libertades y que por ello vamos a seguir transformando y luchando en esta gran república. Muchas gracias. Adelante, Maday. Sí, bien. Pues bienvenido de nuevo. Mi nombre es Maday y me gustaría que desde la experiencia que usted ha tenido nos platicara cómo ve la parte del cuidado de la protección de los derechos jurídicos electorales, en este caso, sí, del ciudadano, desde la perspectiva pues siendo un ministro, pensemos que llegue, ¿cuál sería ese análisis que usted tuviera sobre esa protección que se le debe dar al ciudadano, y no nada más al ciudadano que se encuentra en las ciudades, sí, sino también a aquel ciudadano que se encuentra en los pueblos y comunidades indígenas? Debemos tener una capacidad desde doblamiento institucional, pero también de una reformulación, diría yo, reinvención de cómo entendemos al servicio público y cómo entendemos a la justicia misma en nuestro país.
Han sido décadas y centenios en México donde la construcción institucional nos ha costado y nos ha costado mucho. Lo cierto es que durante las últimas etapas ha habido un distanciamiento muy claro del acceso a la justicia de sectores tan importantes como son pueblos y comunidades indígenas y bueno, como dijera Gustavo Zagrabelsi, también todos los centros de poder que conforman el siglo XXI. Me refiero a las mujeres, a los indígenas, a la diversidad sexual, también a los migrantes, a niñas y niños y adolescentes y por supuesto adultos mayores. Tenemos que entender cuál es el papel que juega este pluralismo en la Carta Democrática del siglo XXI y en donde el punto de ida y vuelta, de acuerdo a Gustavo Zagrabelsi en el derecho dúctil, son las constituciones. Y en este pluralismo constitucional, la respuesta son instituciones tan fuertes y sólidas como la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y por tanto, yo soy un convencido de que la democracia, a propósito de su pregunta, no se agota en los procesos electorales o en las elecciones. Es un factor determinante, es una columna vertebral de la democracia constitucional, pero si entendemos a la democracia amplificada, tenemos que entender que es un modo de vida, es una construcción permanente y es una carta abierta también de interpretación, de argumentación, de reinvención y de la capacidad que tengan no solamente las autoridades, sino la sociedad de abrir un diálogo abierto, permanente, con una cercanía profunda, entendiendo la gran capacidad y diversidad que existe en nuestro país. La República Mexicana es una república muy diversa, rica, plural, culturalmente amplificada, y todos estos nichos, que en realidad son centros de poder, particularmente los pueblos y comunidades indígenas, tienen que ocupar el papel que nunca debieron haber dejado a lo largo de la historia de la República. Nos costaron casi 500 años reconocer constitucionalmente el valor que tienen en la República. Hoy por hoy son agentes de transformación y cambio, de los que a propósito tenemos que aprender muchísimo como civilización para profundizar en temas de justicia, de acceso a la misma, de democracia, de desarrollo social, cultural, político, económico y por supuesto espiritual. Sí, adelante. Sí, yo le haría una pregunta. En virtud de su experiencia en materia de transparencia, Sí. ¿cuál cree que sería un área de oportunidad en este tema en específico dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? La rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Tenemos que lograr que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea una caja negra y finalmente se abra el escrutinio público. Sí, de manera responsable, sólida, con instrumentos jurídicos claros y constitucionalmente controlables. Pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al igual que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo de este país, tiene que estar abiertos al escrutinio público. Y un valor central de la transparencia y el acceso a la información pública tiene que ver con lograr al menos dos elementos centrales: la rendición de cuentas de quienes ocupamos un cargo dentro de los poderes públicos, pero también el combate a la corrupción. El combate a la corrupción se tiene que colocar en el eje de toda la transformación institucional de la República si queremos que en México exista desarrollo, paz, evolución y por supuesto un lugar para todas y todos en donde los derechos naturalmente no sean afectados, porque desafortunadamente si no existe transparencia, si no existe combate a la corrupción, si no existe rendición de cuentas, difícilmente vamos a alcanzar la república y el desarrollo social, cultural, económico, industrial que buscamos para nuestro pueblo, porque los más afectados por los fenómenos en materia de corrupción, como está acreditado a nivel internacional, tanto por los organismos internacionales como por propios estudios internos, es la gente que tiene menos recursos y es a quien directamente afecta el combate o la ausencia del combate a la corrupción, la rendición de cuentas y la falta de transparencia. Gracias. Sí. Sí. Licenciado, una pregunta. ¿Nos pudiera hablar sobre precedentes nacionales e internacionales para salvaguardar los derechos de las víctimas directas e indirectas por desaparición forzada? Sí, un caso relevantísimo para nuestro país ha tenido que ver con el caso Rosendo Radilla Pacheco, también el campo algodonero y naturalmente a nivel internacional hay muchos otros como el Hellman versus Uruguay, que se ha convertido en un auténtico instrumento de transformación institucional para los pueblos de América Latina que hemos signado
junto con la Convención Americana, nuestra soberanía y someterlo a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, a la propia Comisión Americana. ¿Y qué significa esta identificación sobre el valor que tiene, primero, el derecho a la verdad, el acceso a la justicia, la reparación y naturalmente un elemento fundamental que ya está colocado a propósito de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de nuestro país de 2011, en su párrafo segundo, en donde justamente se tiene que identificar que todas las autoridades del Estado mexicano, todas, en párrafo segundo y tercero, todas tienen la obligación de justamente promover, respetar, garantizar y en su caso reparar la vulneración a derechos y libertades fundamentales. Porque lo que significan estos precedentes, junto con la jurisprudencia nacional, no solamente tiene impacto en las familias y en las víctimas, que per se es central, sino también en la propia sociedad. Como lo ha dicho la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, es una forma de reconciliación nacional con nuestro pasado, con nuestra identidad, con nuestra evolución democrática y naturalmente con todas y todos los que lucharon por una patria y por una república de libertades, derechos y democracia amplificada como la que hoy tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación, por responder a nuestras preguntas. Le comunicamos que a través de correo electrónico le daremos seguimiento a su proceso y bueno, de nueva cuenta, gracias. Les agradezco mucho esta oportunidad. Para mí es un alto honor estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.